Desde el día de ayer está todo este plan que se ha anunciado para combatir el robo de hidrocarburos, estas estrategias para proteger a petróleos mexicanos, para evitar que continúe el huachicol, un delito que lamentablemente no es todavía, está en legislación para que sea un delito mayor. Y un delito que, nos está costando alrededor de 60,000 millones en lo que se tiene registrado en el último año de pérdida. Y para platicar un poquito más acerca de esto, para desmenuzar esta estrategia, agradecemos al licenciado Rubén Salazar, él es experto en temas de seguridad y director general de la consultora Etelec, que nos tome la llamada. Licenciado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Brenda, muy buenos días para ustedes y para todo su auditorio. Licenciado, que nos compartiera cuáles son los positivos y cuáles los negativos de esta nueva estrategia anunciada por el gobierno federal. Claro que sí, Alejandro. Pues mira, entre los factores positivos me parece que está el hecho de que esta estrategia se dirija ahora hacia lo que está ocurriendo al interior de Pemex, sobre todo desmantelar las redes de corrupción. Esto es importante porque finalmente, para que estas bandas delictivas que se dedican al robo de combustibles puedan perforar los ductos y extraer el carburante, requieren información privilegiada de petróleos mexicanos, que lo obtienen a través de su personal, sobre todo horarios por los cuales está transportándose el carburante en estos ductos, ya que no pueden perforarlo cuando estos ductos están llenos de combustible, digamos. También requieren información del personal de la empresa para saber las rutas de transportación de las pipas, es decir, en qué horarios, hacia dónde, a qué puntos de venta se dirigen. Entonces, toda esta información finalmente tiene como punto de origen Pemex, y en ese sentido me parece que es la primera vez, ¿no?, que observamos una estrategia focalizada en desmantelar estos problemas de corrupción al interior de la misma. De los aspectos negativos, me parece que hay una fuerte contradicción en lo que se refiere a combatir la corrupción, porque no solamente la cadena consiste en este sentido, hay más eslabones, hay más autoridades de otros niveles que están también involucradas, y en este sentido, lo que ha venido afirmando el presidente López Obrador de aplicar el punto final a todos estos hechos de corrupción, sobre todo contra altos funcionarios, no me parece que sea una situación que vaya en línea, ¿no?, con la estrategia de combate al huachicol. Y esto me parece que además sí refleja una incapacidad de la autoridad para poder aplicar mecanismos de justicia, sobre todo en lo que se refiere al nuevo sistema de justicia penal, que no necesariamente tienes que meterlos a la cárcel, pero sí aplicar otro tipo de sanciones paratorias, en lo que se refiere, por ejemplo, a que muchas de estas autoridades finalmente han venido haciendo un patrimonio de manera ilegal a través de este negocio ilícito del robo de combustibles. Me parece que la autoridad bien podría enfocarse en ello. Hay una iniciativa en estos momentos que está trabajando en materia de ley de extinción de dominio, en donde me parece que están planteando ya los legisladores el hecho de poderla aplicar a hechos de corrupción relacionados también con el delito de robo de hidrocarburos. Entonces me parece que sí tendría que ser más claro el presidente López Obrador en el sentido de cómo se va a llevar a cabo esta estrategia y hacia dónde puede dirigirse todas estas investigaciones, con objeto también de inhibir no solo lo que ocurre al interior de Pemex, sino también la corrupción que hay en otras autoridades que le brindan protección a estas bandas delictivas, y también en lo que se refiere a los grandes consumidores, sobre todo del sector industrial y transportista, que son los principales beneficiarios en lo que es la compra de este combustible robado, ¿no? Claro. Rubén, muy buenas tardes, muy buenos días. Te saluda Brenda Peña. Buenos días, Brenda. ¿Qué tal? Preguntarte justamente, esta estrategia que presenta Andrés Manuel López Obrador tendría que tener una estrategia alterna, o una parte tendría que conformarla en una nueva estrategia de seguridad en el país, porque estamos hablando de capos grandes, estamos hablando de un negocio que va a ser severamente golpeado por el gobierno federal, y seguramente el crimen organizado va a defenderse y va a buscar la manera de que prevalezca este negocio. ¿Debería de componer también esta estrategia que presenta Andrés Manuel López Obrador una alterna de seguridad? Correcto. De hecho, nosotros lo que observamos fue que este fenómeno crece en la medida que se despliega la estrategia de combate al narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico en el
sexenio de Calderón. Todas estas organizaciones, al ver golpear sus finanzas que procedían pues, del negocio del narcotráfico, empiezan a incurrir ahora en este delito emergente, que es el robo a la red de ductos de Pemex y en otras modalidades también. Estas organizaciones, por ejemplo, ya andaban vendiendo el combustible robado incluso fuera del país. En su momento también vendían incluso petróleo crudo para llevarlo a refinerías en Estados Unidos. Entonces, este fenómeno creció en buena medida por eso. Entonces, sí es una realidad que cuando tú cortes, digamos, ¿no? el negocio, ahora estas bandas que se dedican al robo de hidrocarburos, pues tengas el riesgo ahora de que estas tengan que desplazarse a otro tipo de negocios. Ya lo venían incluso haciendo en la medida en que las empezaban a combatir en Puebla, por ejemplo. Estas organizaciones empezaron a incurrir ahora en el robo al transporte de carga, el robo a trenes. Puede que incluso se incrementen otros delitos como secuestro, extorsión. Lo que es importante también señalar es que, por ejemplo, en 2018 se ha vuelto a romper la marca de tomas clandestinas. Tan solo ya con corte el mes de octubre tenemos ya más de 12.500 tomas. Y son 7 las entidades que concentran el 80% de las tomas clandestinas. El primer lugar es Puebla, le siguen Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Y esto es importante porque en estas 7 entidades, a la par que creció el número de tomas clandestinas, también han aumentado sus tasas de homicidios dolosos, en buena medida por la rivalidad delincuencial que hay detrás de este negocio de robo de combustibles. Entonces, me parece que la estrategia del presidente López Obrador, pues también lo que trata de hacer es en este sentido, es una carambola de dos bandas. Él sabe perfectamente que en la medida en que le reste capacidad a estas organizaciones de poder tener información privilegiada que obtienen a través de Pemex, pueda reducirse también la rivalidad que hay entre bandas delictivas por el control de este negocio, y en esa medida se reduzca también el número de homicidios dolosos que sí responde en estas entidades y en otras incluso al aumento de este fenómeno, ¿no? Rubén, pero podríamos decir que entonces están arrancando de manera correcta al empezar a atacar desde los funcionarios pequeños, digámoslo así de alguna manera. Mencionaban el día de ayer estos centros de monitoreo y que son prácticamente los primeros funcionarios investigados en el estar pasando esta información. ¿Sí estuvo pues de manera correcta aplicado el empezar por ahí o tendríamos que empezar de más arriba y mandos policíacos, de protección, todo? Sí, parece que en estos momentos son objetivos menores los que aparentemente ya fueron detenidos o incluso ya despedidos de la empresa. Pero como bien señalas, las redes de operaciones pues empiezan desde los niveles más altos. Y en ese sentido, el presidente pues lo que ha anunciado es que con ellos habrá punto final. Entonces, en ese sentido sí no hay claridad, ¿no?, de cómo se llevará a cabo, sobre todo en la parte de averiguaciones, en materia de justicia, el desbaratamiento de estas redes de corrupción. Nosotros, por ejemplo, detectamos de hace mucho tiempo en nuestros primeros 2 informes que hicimos sobre robo de hidrocarburos desde el año 2015, que en 2009, por ejemplo, en la administración de Felipe Calderón, se había firmado un convenio entre Pemex y la CONAGO, en concreto con el que era coordinador en ese entonces de la Comisión de Medio Ambiente, para que Pemex entregara las llaves de acceso a su atlas de infraestructura estratégica, la cual incluye la red de ductos, no solamente a los 32 gobernadores, sino a los más de 400 alcaldes por donde atraviesa esta red de ductos, con objeto de que las autoridades pues pudieran tener elementos para estrategias de contención y de mitigación en caso de algún accidente provocado, ¿no?, por algún derrame, y saber por dónde pasaba la infraestructura de Pemex con objeto de llevar a cabo estos planes de protección civil. Era la Comisión de Protección Civil de la CONAGO. Y yo recuerdo, ese convenio está firmado, es de acceso público, y ese convenio lo gestiona el ex gobernador de Puebla en aquel entonces, que era Mario Marín. Entonces, ¿qué fue lo que ocurre a partir de ese año? Que toda esta información se le entrega, no solo a los 32 gobernadores, sobre todo a los alcaldes, muchos de ellos en buena medida coludidos con este negocio, algunos de ellos hace 1 o 2 años, en el caso de Puebla, detenidos, también eran dueños de gasolineras. Entonces, eso te habla de los niveles de corrupción, ¿no?, que antecedieron y precedieron a este incremento, ¿no?, exponencial de las tomas clandestinas, que tan solo en la administración de Peña Nieto
ya tiene hasta el mes de octubre, faltando un mes más para tener ya los datos completos, 41,000 tomas clandestinas en la anterior administración. Es un crecimiento del 754% en relación a las 4,800 tomas que hubo en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces eso te habla de que, por supuesto, hubo omisiones. Me parece que sí se tiene que llamar a cuentas de entrada a las anteriores autoridades de seguridad del gobierno federal de Peña Nieto y, por supuesto, a los propios gobernadores. Pero en ese sentido, me parece que el mensaje del presidente López Obrador es un tanto contradictorio, porque no puedes tú ofrecer punto final en un negocio que principalmente lo que ha dañado son las finanzas públicas. Tan solo nuestros datos, en esa parte sí coincidiríamos, en el año 2017 las pérdidas fueron de 60,000 millones de pesos. Pensamos que las cifras, una vez que las obtengamos en enero de 2018, van a ser todavía mayores. Y eso, pues, me parece refleja el tamaño de la corrupción que se permitió, se toleró, y que me parece permanece, porque no solamente está dentro de Pemex, sobre todo está hasta fuera de la misma, ¿no? Y pérdidas que también tienen en esta situación tan lamentable a Petróleos Mexicanos, ¿no? 60,000 millones de pesos no es cualquier cantidad. No es cualquier cantidad, y mira, otro dato que también refleja el fondo político que hay detrás de esto, de estas 100 entidades donde se concentró el 80% de las tomas clandestinas en este año, 4 gobernadas por el PAN, 3 gobernadas por el PRI. Mucho de este dinero, existe el riesgo de que esté siendo empleado para financiar desde campañas políticas hasta otro tipo de actividades. Entonces, eso refleja lo que tú comentabas, es decir, el gran riesgo que hay de que esto pueda generar finalmente una reacción. Nosotros vemos 2 riesgos. Uno, que al no tener la información privilegiada de Petróleos Mexicanos, estas bandas continúen perforando los ductos y que esto pueda incrementar el número de accidentes, de explosiones. Segundo riesgo que vemos, que haya, y esto es una alerta de seguridad, de inteligencia, se incrementa el número de secuestros y extorsiones contra personal de Petróleos Mexicanos. También, por supuesto, un incremento y que se recrudezca la violencia en contra de policías del orden municipal, estatal, puesto que en el momento en que ya no tengan el recurso, ¿no?, para poder pagar las rentas que el crimen les exige, pues puedan verse sujetas a estos ajustes de cuentas. Entonces, sí me parece que la estrategia debe considerar estos riesgos, porque finalmente a toda acción le sigue una reacción, y en ese sentido es en donde insistimos. No puedes tú ofrecer punto final a los principales responsables, porque finalmente el gobierno solo va a durar 6 años. Entonces, si esta estrategia del gobierno federal fracasa por esta misma decisión que están tomando de no perseguir a los responsables y aplicar las sanciones que pueden ser en el marco del nuevo sistema de carácter reparatorio, no necesariamente la cárcel, pues lo que vas a promover es la impunidad, y de que no importa que lo sigas haciendo porque no van a proceder en contra tuya. Y finalmente es en los grandes niveles, en las grandes esferas, donde esto se ordena y donde esto se lleva a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que, insisto, el gobierno federal está cometiendo un error al prometer y al ofrecer esto constantemente. Hoy lo volvió a comentar el presidente López Obrador en su conferencia, y en ese sentido pues me parece que la estrategia va a estar coja, ¿no? Pues, licenciado Rubén Salazar, le agradecemos mucho el habernos tomado la llamada y, bueno, pues compartirnos su experiencia en materia de seguridad. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Que tenga un excelente día.